es Lilith en CDN. Buenas noches, familia, amigas y amigos. Soy Lilith Lebrón y les doy la bienvenida a este su programa, su casa, la casa de toda la familia dominicana, Lilith en CDN. Tenemos un contenido chulísimo. Ahí ven el primer invitado, el queridísimo licenciado Blas Valenzuela, psicólogo infanto-juvenil, que va a tratar con nosotros el tema de cómo manejar el duelo en los niños, aquí producto de la pandemia. El duelo, muchísimas manifestaciones, desde el no juntarse con los amiguitos hasta la pérdida de algún familiar, y por ahí Blas sigue, que tiene cantidad de cosas que compartir. Luego seguiremos recibiendo a la doctora Carmen Ramírez, psiquiatra y terapeuta familiar, que va a hablarnos del pánico en la pandemia. Me ha dicho Blas, atiende esto, Carmen, que está su consulta llena de personas con situaciones de ansiedad, de ataques de pánico. Bueno, la pura verdad que hay mucha ansiedad en el ambiente, hay mucha preocupación y tenemos que aprender a manejarlo en manos de expertos y también con consejos, y para eso tenemos la noche de hoy. Y cerramos con sistemas para la calidad en el servicio. Ana Marte, consultora empresarial, va a compartir informaciones sobre esto. Ya todo es virtual, ya todo es un sistema y el servicio, la calidad del servicio es lo que cuenta. Arrancamos con Blas. ¿Cómo estás, Blas? Todo bien, sobreviviendo a la cuarentena y a la pandemia. Sabes que a mí me gusta que tú digas sobreviviendo, porque yo tengo algunos invitados que los quiero mucho, por supuesto, pero me dicen, yo estoy muy bien, yo estoy muy bien. Y le digo yo, bueno, pero esos son pocos, porque ciertamente, óyeme, ya estamos en un ambiente de 5 meses y la gente se trae ese nivel de resistencia de Blas, se va poniendo un poquito más, más limitado. Pero es una carrera de resistencia, tenemos que coger fuerzas de nuevo. Claro. De este tema tan bueno, porque los niños son otro de los desafíos. Entonces, cuéntanos, Blas, de este tema. ¿Cómo manejar el duelo en los niños? Cuando hablamos de duelo, ¿a qué nos referimos, digamos? Bien, cuando hablamos de duelo, hablamos de cualquier experiencia de pérdida. Cuando perdemos algo, no solamente un ser humano, una mascota, sino que también cuando perdemos experiencias. La pandemia que nos encontramos viviendo y sobreviviendo actualmente conlleva de múltiples pérdidas, no solamente pérdidas de aquellos que contraen el virus y por complicaciones de su enfermedad y de complicaciones ya que traían previas terminan falleciendo, sino el duelo, por ejemplo, que están viviendo los chicos que terminan secundaria y no tendrán su graduación, no tendrán su viaje de graduación para aquellos que sí lo celebran. El duelo para aquellos que van a empezar la universidad y no van a tener este proceso que tanto anhelaban, tanto se imaginaban. En el caso de los niños, el duelo por no haber terminado el colegio de manera como lo solían hacer o pasar al siguiente curso. O sea, hay un sinnúmero de duelos que se encuentran viviendo actualmente debido a la situación, como producto de la situación, que tienen un impacto emocional, no solamente en el niño y el adolescente, sino que también en toda su familia. ¿Cuáles son esas conductas de niños en duelo? Porque al final tenemos la generalidad de niños en duelo. Todos los niños deben estar trancaditos en su casa y la socialización es mínima. Entonces, ¿cuáles son esas señales, digamos, que nos hacen ver a los padres que el duelo es delicado, que ya, digamos, tenemos que tener algún tratamiento especial, una atención especial? Vamos a ver. Sí, de por sí, ante cualquier experiencia de duelo, y vamos a hablar quizás en el caso de cuando fallece alguien, los niños van a presentar síntomas de ansiedad, pueden manejar culpa, vergüenza, confusión, dependiendo de qué tanta información se le ofrezca al niño sobre la muerte y el fallecimiento y todo el proceso. Pueden presentar también pesadillas. Dependerá mucho del vínculo que tenga el niño con esa persona que falleció y de cómo manejaron y cómo abordaron los adultos a su alrededor el manejo de la información sobre quién murió, cómo murió, por qué murió y qué se va a hacer de ahora en adelante. En ese caso, digamos, de la pérdida de un familiar cercano al niño, ¿cuál es el protocolo, digamos, de información al niño que tú recomendarías? Sí, lo primero es no ocultarle información al niño y tampoco mentirle, tampoco crearle o darle respuestas quizás un poco fantasiosas en el sentido de que, bueno, ahora está durmiendo, porque claro, para nosotros es muy doloroso perder a alguien y para el niño también lo será, pero el disfrazar la idea de la experiencia vivida como el duelo tiende a generar mucha más confusión en el niño. El decirle, mira, abuelito, por ejemplo, está durmiendo, está descansando y ahora estará tranquilo, le genera la pregunta al niño de, bueno, si está durmiendo en algún momento despertará y puede que vuelva. Y sabemos que con la muerte no sucede. O el decirle, bueno, está en un largo viaje y ahora la está pasando muy bien, el niño puede decir, ¿y por qué me abandonó? ¿Por qué me dejó? ¿Cuándo vuelve? Entonces, ¿te pudieron decir entonces, mira, abuelito, digamos, está en el cielo con papá Dios porque se enfermó o no? es un tema, esa pregunta siempre la manejo con delicadeza porque es muy importante tomar en cuenta el factor cultural y religioso de cada familia.
Eso es Ok. totalmente respetable. Sin embargo, lo que siempre se recomienda es que se diga la verdad. O sea, que Y para murió de decir, COVID, digamos. Mi abuelito murió porque se enfermó con la enfermedad y nada. exactamente, Y ya después, exactamente. a la, digamos, a la fe o religión de cada cual, le dirá al niño que está su versión del cielo, digamos. Totalmente, Muy pero bien. es muy importante que el niño entienda la causalidad de la muerte. ¿Qué causó su muerte? Bueno, los pulmones dejaron de funcionar, el corazón dejó de latir, su cuerpo ya no está funcionando. Luego, lo que se le añada a nivel religioso es aparte de cada familia, o sea, algo muy personal que cada quien maneja, pero sí es muy importante que el niño entienda que no murió porque le tocaba ir al cielo. Si Ujú. murió y va al cielo, por la creencia que tenga la familia, bien, perfecto, pero murió porque los pulmones no funcionaron ya, el corazón dejó de latir. En cuanto al llanto, digamos, propicio de un duelo, ¿cómo manejarlo con el niño? ¿Puedo dejar que el niño me vea llorando? ¿Podemos llorar juntos? ¿Qué es lo más sano, lo más, digamos, orgánico? Claro, muchos padres se preguntan esto y dicen, bueno, es que yo no puedo dejar que mi hijo me vea débil o que me vea llorando o que vea que no sé cómo resolver la situación. No, 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 todo lo contrario. Estudios han demostrado que familias en que los padres y los adultos manejan sus emociones abiertamente ante los menores de edad, estos niños crecen con mejor manejo para regular sus emociones. Si yo veo que papá llora ante una situación de tristeza, voy a entender que es válido llorar ante una situación de tristeza y no reírme a carcajadas o no sentirme del todo enfadado, aunque cada respuesta emocional es individual, pero es totalmente aceptado que papá y mamá se muestren vulnerables ante los niños. Y Eso podemos también les permite ver, llorar juntos y abrazarnos y todo eso. ¿Dirías claro, como experto que eso sería un catalizador? O sea, el hecho de llorar juntos, abrazarnos, el duelo de la pérdida que nos afecta, digamos, familia, eso sería, digamos, algo que pudiera resultar en beneficioso para el niño, para poder asumir el duelo con más facilidad, digamos, con menos trauma. Te sí, pregunto. claro, mira, siempre y cuando se le diga la información de la muerte en un lugar tranquilo, que la información se le ofrezca a alguien de confianza y cercano al niño, aunque sea llorando, no importa que se le ofrezca, y se le respondan todas las preguntas que el niño tiene y que, claro, que nosotros podamos responder en ese momento. Eso siempre va a ayudar a que el niño procese el duelo de una manera adecuada y aceptable. Ya luego, como te digo, mientras más mentiras, más se disfrace todo el concepto de la muerte, pues más complicaciones a largo plazo puede traer en el niño, incluso en su desempeño académico. Fíjate tú que ya cuando vemos, cuando niños tienen vamos a decir, el conocimiento, el dominio de la información de que existe este virus, que es contagioso, ya los propios niños hasta chiquititos se protegen a sí mismos. ¿En qué momento podemos entender que quizás ya la conciencia y el sentido de protección del niño puede rayar en paranoia, en algo que emocionalmente o psíquicamente afecte su bienestar, digamos? Mira, cuando vemos, siempre hablamos del factor de funcionalidad. Cuando las conductas o síntomas que presenta un niño o una niña afectan en el funcionamiento que tiene en el día a día, estamos hablando ya de algo clínico y posiblemente patológico. Cuando el niño, por ejemplo, no puede comer lo que se prepara en la casa porque tiene miedo de, bueno, yo no vi quién lo preparó, de dónde vino la comida, tengo miedo de que tenga el virus. Ahí estamos hablando de un aspecto que ciertamente el niño se está cuidando, bien, pero hasta qué punto el cuidado limita que te alimentes, que duermas, que descanses, que vayas al psicólogo en caso de que te encuentres asistiendo a terapia, o a la escuela o a la visita de abuelita. O sea, siempre que afecte el factor de funcionalidad, estamos hablando de algo que ya debe de ser preocupante y manejado desde el área clínica. Para los padres que empiezan a ver ciertas conductas, porque tú sabes que no es todo transformado de manera inmediata, sino que es motivo, digamos. Cuando los padres empiezan a ver ciertas conductas que ya tú estás viendo que el niño no solo que se está cuidando, sino que se está poniendo un poco paranoico, digamos, más nervioso de la cuenta, ¿cuál debe ser ese approach, digamos, esa confrontación del padre? ¿Cómo debe el padre o la madre manejarlo? Lo primero, incluso antes de acudir ante un profesional, es preguntarle al niño qué le pasa, cómo se siente y poderle brindar ese espacio de apertura, de conversación y en el que le puedan ofrecer seguridad al niño. No decirle, no llores, esto va a pasar. No, que llore. Si se siente triste, que llore. Hay niños que por no llorar y contener y reprimir sus emociones empiezan a caerse del pelo, muestran acné a temprana edad, no duermen bien. Entonces, mejor que manifiesten sus emociones como la vayan a manifestar y como lo sientan en el momento. Ya luego, si entienden que la situación se les sale de las manos, siempre es adecuado buscar acompañamiento de un profesional. No necesariamente el niño tendrá que ir a consulta. A veces con el trabajo que se hace con los padres en una o dos sesiones es más que suficiente. Al final es darle las herramientas al padre o a la madre de cómo manejar la situación.
unas herramientas que tú pudieras compartir con nuestra audiencia, que está toda atenta, sobre esos tips, digamos, que tú das sobre el manejo de duelo. ¿Cuáles serían? Mira, como dije en un principio, ofrecerle la información clara y sin disfrazarla sobre la muerte. Hablarlo en un momento o en un espacio en el que se sientan seguros y tranquilos. No forzar la asistencia al funeral del fallecido. Sí es cierto que muchos padres dicen, bueno, pero es que es muy pequeñito, yo no lo voy a llevar. Entiendo que debe de haber colaboración con la familia, a ver quién puede cuidar al niño, si lo pueden llevar unos minutos, pero que el niño o la niña asista al funeral debe de ser decisión del niño. Si el niño se siente preparado para ir y acercarse o no acercarse al ataúd, debe de respetarse esa decisión. Así como hay adultos que dicen, no me gusta mucho ir a la funeraria, prefiero quedarme en casa, perfecto, cada quien va a vivir y procesar el duelo a su manera y en su tiempo. Y de igual manera con el cementerio también. Muchos padres evitan que sus hijos vayan al cementerio a ver dónde enterramos a abuelita o abuelito o al tío. Y si el niño tiene la curiosidad y quiere ir, debe de ser respetado eso y también poder satisfacer esa necesidad del niño. Claro, y en su imaginario de niño él hace como un cierre, o sea, él entiende que esto pasó y lo puede grabar y guardar las memorias, pero también tener un closure, como ustedes dicen, o sea, un cierre del trauma, digamos, de la situación. Muy interesante, Blas. Entonces, ya de cara, ya no al manejo de duelo, hablamos de muchas manifestaciones, desde el punto de vista de los cumpleaños cancelados, que fueron muchos, han pasado yo creo que todos los cumpleaños del año ya. Y el tema de las aulas virtuales como nuevo método que para muchos resultó realmente algo nuevo y digamos difícil de adaptarse. Todos estos desafíos que están viviendo los niños en este momento, ¿cómo entiendes tú que sería el manejo correcto del padre para no presionarlos más de la cuenta, pero tampoco para que entremos en esa situación de que, bueno, no hay que hacer nada porque estamos en cuarentena? Claro. Primero que nada, siempre tratar de anticipar todo lo que se pueda. Si desde ya sabemos que el inicio de clases va a ser diferente al anterior, hablemoslo en casa, que el niño vaya mentalizando de que, ok, las cosas van a funcionar diferente. Eso le permite a su cerebro ir preparándose mentalmente de cómo voy a ir enfrentando la entrada a clases virtual, mis cuadernos que no voy a copiar en la pizarra y a lo mejor voy a copiar de lo que vea en la pantalla, anticipar. También tratar de llevar dentro de lo poco normal que es la cotidianidad de hoy en día, tratar de normalizarlo lo más posible. Entender que es la forma en la que se encuentran funcionando, que ellos no son los únicos que van a tener este tipo de respuestas, sino que hay más, que el primito también, que los vecinos también. Y, el mundo entero. ¿cómo? El mundo Claro. entero también. Claro, el mundo entero. Y también respetar siempre la respuesta emocional del niño. Si al niño le genera ansiedad de estar frente a la cámara, se siente triste porque no puede compartir en el recreo que tenía con sus amiguitos, permitir que se sienta ansioso y que se sienta triste. No cohibir sus emociones, no reprimirlo, permitir que pueda expresar sus emociones y regularlas. El expresar las emociones es el inicio ya de poder regularlas. Cuando yo voy llorando, ya sé que en un momento tendré que parar de llorar. Y el tema de la disciplina, Blas, para poder de alguna manera estructurarle un poco el día al niño, y fíjate que estamos confinados a un apartamento mucho, o sea, espacios limitados. ¿Cómo debe manejarse esa disciplina, incluyendo el tema de las tareas y quizás de las actividades extracurriculares? O de deporte, digamos, de físicas, todo eso, incluyendo también las tareas que dan trabajo. Claro, claro. Ciertamente se debe de tener una rutina, eso se recomienda, todos los profesionales lo estamos recomendando, el mantener la rutina, y yo hago énfasis en la parte del sueño, que por lo menos se pueda respetar bien la cantidad de horas de sueño. En estimado se dice que de 7 a 8 horas es lo suficiente, en promedio 7 quizás. Cada quien puede dormir de manera diferente, hay gente que con 6 horas de sueño le es suficiente, hay gente que con 9 le es suficiente, pero en promedio 7 u 8. Y también hablo mucho de saber escoger las batallas. ¿Realmente voy a pelear conmigo porque prefiere estudiar en la habitación y no en la mesa del comedor, donde yo sí puedo supervisarlo? No, vamos a quizás exigirle un poquito y gastar esa demanda en que cumpla las tareas porque ya no va a tener a la profesora o la tutora en pantalla, o que pueda también dormirse a la hora a tiempo. Entonces, saber bien en qué voy a gastar mi energía como padre en cuanto a las exigencias de la casa. Claro, no atascarse quizás con una disciplina vacía, sino con cosas que verdaderamente tengan un impacto importante para el niño. Y el cumplir con las tareas le da un sentimiento de logro también, Blas, de que no se está dejando llevar por, digamos, la dificultad del momento, sino que está en cierto control de lo que a él le toca, digamos, por lo menos. Yo siento que ese sentimiento de logro, de que pude hacerlo, pude cumplir, ayuda mucho emocionalmente. Claro, Sí. y recordárselo al niño, qué bien que hiciste la tarea, déjame ver, vamos a verla junto, ahí, excelente.
aquí algo podemos corregir este pedacito de esta operación matemática, pero en general, excelente, lo hiciste súper bien. Ya no puedo esperar a ver cómo hace la siguiente. O mira, lleva esta semana entera trabajando súper bien, pero siempre reforzarlo. Celebremos las victorias, por más pequeñas que sean. Caramba, muchísimas gracias, Blas. La verdad que un placer siempre compartir contigo. A toda la audiencia les digo que Blas está haciendo consultas online, ha bajado los precios por el COVID, como deben hacer todos los profesionales y todas las ofertas de servicios, en un acto de solidaridad que me parece muy oportuno y adecuado. Y lo hago como eco porque creo que todos deben hacer lo mismo. Esto es lo que tenemos que hacer ahora. Así es que bien por ti, Blas. Vamos a una pausa y regresamos con más. Ahora vamos a hablar, señores, de cómo manejar el pánico en la pandemia. Y la doctora Carmen Ramírez, psiquiatra y terapeuta familiar, viene a contarnos. Me dice que tiene el consultorio lleno de personas con fobias, con ataques de pánico. La pura verdad que tenemos que manejar esos niveles de estrés urgente. Así es que no se pierda este próximo bloque. Venimos de una vez. Gracias, Blas. Esto es Lilith en CDN.